Saludo a todos los amigos que se están acercando. Estamos en una nueva jornada de este ciclo de debates que tenemos en el centro sobre la jurisprudencia penal tributaria, así que la bienvenida a todos ustedes. Hoy con el inmenso placer de presentar a dos excelentes funcionarios de la Administración de Ingresos Públicos, de la AFIP. Justamente tenemos hoy a Agustina María Ortiz Dendaris, quien nos va a acompañar, quien va a ser la que va a comenzar la exposición hoy. Ella está en el área de coordinación judicial penal de la Administración Tributaria. Y Pablo L., que ya lo tuvimos en otras oportunidades, del Departamento de Coordinación Penal de Seguridad Social. Así que hoy tenemos el gusto de tener a dos funcionarios de la Administración Tributaria que nos van a acompañar y nos van a hacer la presentación de estos dos temas. En el caso de Agustina, lo va a hacer sobre aspectos vinculados al procedimiento administrativo del régimen penal tributario, y en el caso de Pablo Enlek sobre la apropiación indebida de los aportes de seguridad social. Con lo cual, seguimos el tema de seguridad social, que en la reunión anterior habíamos tratado el tema de la evasión previsional. Así que bueno, comenzamos, como ustedes saben, nosotros en esta mecánica que tenemos, hacemos una presentación por parte de ambos expositores, aproximadamente media hora, y después pasamos entonces a la puesta en común, intercambio de opiniones que siempre resulta tan interesante. Nuevamente la bienvenida a todos, en especial a nuestros expositores por la disponibilidad que tienen. Y entonces vamos a comenzar ya con la presentación a cargo de Agustina Ortiz Dendaris. Agustina, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir con el centro en la charla de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Humberto. Y bueno, en función de la convocatoria de Humberto, la idea es conversar algunos aspectos jurisprudenciales, sobre todo de los dos artículos, digamos, como más preponderantes en cuanto al inicio, ¿no?, del proceso penal. En esta línea, a mí siempre me parece muy buena una cita de Vigo en cuanto a que la jurisprudencia suele ser aquel medio por el cual siempre el operador jurídico termina buscando la respuesta, más allá de la doctrina y principios. Nuestro derecho, sobre todo nuestro derecho penal y derecho tributario, más allá de la preeminencia de la ley, muchas veces la resolución de los casos termina dada por la jurisprudencia. En esa línea es que me parece muy buena la adecuación del centro de trabajar temas vinculados al análisis jurisprudencial. En esa línea, jurisprudencialmente, cuando hablamos de los artículos 18 y 19, los han sido entendidos como este conjunto normativo, ¿no?, que dispone obligaciones para quién, sobre todo para el organismo recaudador, y asimismo cuál es el procedimiento que debe observar este organismo recaudador. Pero estas normas de procedimiento, en cuanto a su ubicación sistémica y normativa en lo que es nuestro régimen penal tributario, actualmente conforme el título 9 de la ley 27430, no constituyen una regulación procesal per se, sino que son normas procedimentales, que obviamente van a tener que ser cumplimentadas por el organismo fiscal o las haciendas públicas provinciales en función del artículo 24 de esta misma regulación. En esta línea no solamente son normas de procedimiento, sino que asimismo no establece ningún tipo de cuestión prejudicial, circunstancia que hace muchos años había sido de tratamiento doctrinario y jurisprudencial bastante amplio, por solo indicar trámites y diligencias que deben cumplir las distintas reparticiones del Poder Ejecutivo, puntualmente en este caso el fisco. Entonces, caracterizadas cuáles son las normas puntualmente del artículo 18 y 19, vamos a adentrarnos en estas últimas. En cuanto a la vigencia, como toda naturaleza, como toda norma procedimental, es de aplicación inmediata a los procesos en trámite. Esto ha sido una circunstancia bastante más analizada en cuanto a la vigencia del artículo 19, no tanto del artículo 18, en función de que, como seguramente muchos de ustedes saben,
estuvo en vigencia una norma muy similar durante la vigencia de la ley 24769, que luego fue derogada por la modificación de la ley 26735, con lo cual vuelve, digamos, a escena este artículo 19, que en función de su naturaleza procedimental resulta de aplicación inmediata. En cuanto al artículo 18, siempre al momento de hablar de una norma en particular, más allá de su interpretación conforme a la jurisprudencia, me parece fundamental rememorarla. Como tal, sabemos que el primer párrafo habla de la formulación de denuncia por parte del organismo, dictada la determinación de oficio o resuelta en sede administrativa la impugnación de actos de determinación de deuda, aun cuando se encontraran recurridos los actos respectivos. Y hago hincapié en esto porque he visto algún precedente que traigo a colación vinculado con esta cuestión de que no se encuentre firme la determinación fiscal. Cuando no corresponda, se formula de manera inmediata una vez formada la convicción administrativa y siempre debe mediar decisión fundada del correspondiente servicio jurídico. Y en el último párrafo, en función de que, en los términos del artículo 176 del Código Procesal Penal de la Nación, y en función de lo dispuesto en este último apartado, cualquier persona puede denunciar un delito penal tributario, a diferencia de lo que pasa en términos generales en el derecho comparado, como puede ser en Alemania, como puede ser en Francia, donde hay organismos especializados que tienen la prerrogativa propia de formularla. Cuando esto suceda, deben remitir las actuaciones a el fisco para efectuar la fiscalización respectiva y quien debe realizarlo en 120 días hábiles administrativos prorrogables. Entonces, ¿qué planteos jurisprudenciales me parecieron interesantes traer a colación para este ciclo de debate? En cuanto al artículo 18 puntualmente. La firmeza de la determinación de oficio y otra vez esta confirmación jurisprudencial de la independencia de los procesos contenciosos respecto al penal, que la falta de determinación de oficio no resulta un obstáculo para la procedencia de la causa, esto obviamente en línea con el último párrafo del artículo 18, la improcedencia de la determinación de oficio en los casos de apropiación, que eso no obsta o no habilita la nulidad de ningún tipo de llamada indagatoria, y la falta de dictamen previo, que no es óbice para la solicitud de la nulidad del indagatorio. Estas cuestiones han sido planteadas en los precedentes que a continuación voy a citar. En esta línea, la Cámara Federal de Salta, ante un planteo de arbitrariedad por falta de firmeza de la determinación de oficio, más allá de que expresamente la ley hace mención a estas circunstancias que no es necesaria la firmeza, la Cámara interpretó un poco la finalidad del artículo 18 y en línea también con lo que constitucionalistas como Espiso hacen bastante hincapié en que el sujeto investigado puede ejercer en sede administrativa su derecho de defensa, ¿no? Discutir la cuantificación de la deuda fiscal y obviamente poder incoar los recursos respectivos en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿En virtud de qué? En virtud de que mediante ese proceso se va a determinar la deuda tributaria, que va a ser la que nos va a determinar si estamos en una instancia administrativa o si ya pasamos a la esfera penal. En el mismo precedente vuelve a indicar que no necesariamente debe estar firme para que avance el proceso penal, ya que se instituye que el proceso penal puede coexistir paralelamente al contencioso administrativo. De hecho, hay varios precedentes de la Cámara de Contencioso Administrativo que también sostienen esto último. Y porque básicamente lo dice expresamente la ley, aun cuando se encontrara recurrida la determinación de oficio de la deuda. Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, yendo también a la cuestión vinculada a la existencia o no de la determinación de oficio, también vuelve a hacer hincapié que no es un obstáculo para la acreditación de la condición objetiva de punibilidad, en función que el juez puede determinar el monto de elevación mediante medidas probatorias que estime pertinentes. Seguidamente, a mí la verdad que me gusta mucho tomar en consideración las resoluciones de distintas cámaras de todo el país, porque me parece que siempre tiene una visión distinta, más allá de que muchas veces solemos basarnos en las de la Cámara Nacional en lo penal económico, pero las distintas cámaras también se ve que hay planteos que son también muy, muy interesantes.
Otra vez, en cuanto al planteo de nulidad del llamado indagatoria, lo que se llegó a la conclusión, en línea también con lo que dice la norma expresamente, es que la determinación del monto, en los casos de apropiación de los recursos de la seguridad social, puede obtenerse por otros medios de prueba que igualmente pueden ser idóneos para ese fin. En esa línea, obviamente, no se hace lugar a la nulidad solicitada. Desde ya destacando que para que proceda la nulidad se debe acreditar un perjuicio y todas las consideraciones oportunas que hace la Cámara en términos eminentemente procesales. Y este precedente me pareció muy interesante, además de es cuanto menos novedoso porque es del 4 de junio de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, y nunca lo había visto planteado, la nulidad del llamado indagatoria por la falta de dictamen previo. Este dictamen previo que aparece en el tercer párrafo del artículo 18, en plena, digamos, incumplimiento, según alega la defensa, del artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo y del artículo 18. Y ahí la Cámara fue bastante clara en cuanto al dictamen jurídico, indicando que su confección no es imperiosa y en consecuencia su inexistencia no se encuentra combinada con sanción de nulidad. En el mismo precedente, asimismo, hizo hincapié en, obviamente, aquellos supuestos en los cuales no procede la determinación de oficio, como era en el caso en particular, cuando estamos frente a agentes de retención o percepción, donde basta la simple intimación. Esto es una derivación, como tiene en términos generales la Ley Penal Tributaria a la Ley 11.683, en cuanto a distintos conceptos que se encuentran vinculados. Y finalmente vuelve otra vez a confirmar que lo decidió en sede administrativa, otra vez marcando la independencia entre lo que es la sede contencioso administrativa como la penal, no constituye per se responsabilidad penal. Cada jurisdicción en función del marco de su competencia. Y finalmente, como para tomar en consideración algo vinculado con el artículo, el último párrafo del artículo 18, en cuanto a esta remisión para realizar la determinación de oficio, obviamente se menciona que cuando la denuncia es efectuada por un tercero, debe remitir los antecedentes a fin que ejerza dichas atribuciones. Circunstancia que creo yo que en función de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal va a ser una cuestión a prestar atención en cuanto a las duraciones de los procesos y cómo es esa remisión al fisco y cómo se implementa la oralidad en cuanto a las determinaciones, las fiscalizaciones y obviamente las presentaciones que se realizan a la justicia. Eso en cuanto a lo que es el artículo 18. Entonces, en función de lo comentado, se mencionaron precedentes vinculados no solamente a la caracterización, es decir, la naturaleza jurídica, la finalidad de la norma, su vigencia, por cuanto es una norma procedimental, los términos de esta última respecto a la existencia o no de determinación de oficio, en función de la procedencia y remisión a la Ley 11.683, la existencia o no de dictamen fundado, y que esto no obsta su procedencia, como también la improcedencia de la nulidad en incumplimiento del 18 cuando no procede a la determinación de oficio por la característica propia del delito, en este caso la existencia de agentes de retención o de percepción. Dicho esto, pasamos a lo que es el artículo 19, que como había mencionado anteriormente, tuvo una vigencia anterior durante la ley 24769, que luego fue derogada por la ley 26735, había una remisión anterior a la Procuración del Tesoro de la Nación, y en los años de vigencia hubo únicamente 24 dictámenes. Era, digamos, una norma que parecía que no se aplicaba como se había pensado en sus orígenes, con lo cual se estimó su derogación, pero mediante la sanción de la ley 27430 vuelve a obtener vigencia. En este caso se prevé en dos párrafos. El primero, la no formulación de denuncia penal cuando no se ha verificado la conducta punible, en dos situaciones, cuando obedezca a cuestiones de interpretación normativa o cuando hablemos de aspectos técnicos contables de liquidación, tomando asimismo el monto de la obligación evadida en relación al total del mismo periodo. Y en el segundo párrafo, cuando hablemos del resultado exclusivo de aplicación de presunciones sin otros medios de prueba.
En esta línea, anteriormente, durante la vigencia de la ley 24769, se ha considerado esta norma como la excepción sin regla, que se estima que ante la inexistencia de la comisión de un delito penal, lógicamente no tiene que haber una norma que diga que no corresponde su denuncia. Igualmente, la ha interpretado la Cámara Federal de Casación, entendiendo que la finalidad de esta norma es evitar que lleguen a conocimiento de la justicia aquellos hechos que no constituyen delito frente a los supuestos de hecho en que manifiestamente no se haya podido constatar la conducta punible o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa. Lógicamente, como mencionaba anteriormente, esta derivación que tiene el régimen penal tributario a la ley 11.683 y a las interpretaciones que hay que realizar al momento de analizar este derecho penal especial, hacen que muchas veces puedan darse situaciones de interpretación normativa. Como les mencionaba anteriormente, entonces, el artículo 19 prevé 2 párrafos. El primero, surgimiento manifiesto que no se ha verificado la conducta punible, y el segundo, el resultado exclusivo de aplicación de presunciones. Esta cuestión de manifiesto hace obviamente una derivación, digamos, a quien interpreta la norma, de que para que sea manifiesto parecería que se dirige a un órgano con competencia, ¿no? Porque un tercero que manifiestamente no se ha verificado la conducta punible, parecería que no requeriría la especialidad propia para tomar en consideración o poder aplicar este artículo 19. En cuanto al resultado exclusivo de la aplicación de presunciones, en función de la jurisprudencia en términos generales de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, más algunas del interior, en términos generales lo que puede verse es que la determinación por base presunta no es por sí sola suficiente para una condena, no así para una denuncia y obviamente posterior apertura de la instrucción penal hasta instancia de procesamiento. Esa sería como, en términos generales, por lo menos de lo que yo he podido ver de la jurisprudencia, la pauta. Más allá de eso, obviamente hay que analizar qué tipo de presunciones tenemos y qué caso en concreto tenemos también. Entonces, en nuestro sistema autodeterminativo, y en el cual el contribuyente tal vez no aporta los elementos necesarios para realizar la fiscalización, se habilita la posibilidad de determinar el tributo en función de la base presunta. Como tal, es subsidiaria, es decir, a priori se determina mediante base cierta, y en términos generales, aquellas que resultan, digamos, con una de mayor utilización son aquellas que son graves, ciertas y concordantes, y que en última instancia resultan viables para esto que mencionaba anteriormente, sustentar la denuncia penal y, en última instancia, llegar a un procesamiento. Obviamente, en instancia originaria, cuando se efectúa la denuncia penal, después vamos a tener un procedimiento penal con todas las garantías pertinentes y con la posibilidad de interpretar, aportar pruebas y, mediante la vigencia de esta libre apreciación de la prueba, que seguramente que a medida que progrese el proceso se va a poder determinar si hay otros elementos conducentes para sostener o no la imputación penal. En esa línea, 2 precedentes. En este primer caso, se procuró la aplicación del artículo 19, pero en este caso hablábamos con cuestiones vinculadas también a la existencia de proveedores apócrifos, y acá la sala 3 lo que hizo fue hacer hincapié es que este artículo 19 es necesario interpretarlo no de manera unilateral, sino en función del artículo 1. ¿Y qué quiso decir con esto? Sino que tomar en consideración toda la maniobra en sí y qué es lo que configura esta última. Y en este caso no se pudo demostrar si había cuestiones vinculadas a aspectos técnicos o a cuestiones de liquidación. En esta línea es que se rechaza la aplicación del artículo 19. Luego, de la Cámara Federal de Córdoba, en este caso lo que se tuvo en cuenta es que la principal hipótesis de investigación, porque esto también es importante destacarlo, no es lo mismo un ajuste que tenga muchas aristas y que obviamente se determine un único tributo a otro que tengamos en cuenta diferentes subconceptos o consideraciones que haya que analizar distintas circunstancias para cada una. En este caso,
se toma en cuenta un flujo de fondos calculado a partir de otros rubros y en función de eso se hace presumir la existencia de ingresos omitidos. O sea, para llegar a ese resultado tengo en cuenta otro tipo de datos que no es único, sino que son vinculados, y en este caso lo que se entendió es que sí procedía la aplicación del artículo 19. ¿En virtud de qué? Y de que realmente necesitamos tener desde un hecho cierto, ¿no? Después una presunción, no desde un hecho incierto. Parecería que en este caso no es así. La doctrina que cito como aplicable es una cita de la propia alzada y obviamente la resolución a la cual se estimó aplicable el 19. Pero en términos generales son los menos casos, ¿no?, que aplican el 19, porque es muy complejo acreditar las circunstancias o los extremos puntuales que establece el artículo. Entonces, en esta línea, ¿qué conclusiones pueden tomarse en cuanto a las presunciones? Bueno, en cuanto a las presunciones, lo que había mencionado anteriormente, que sean graves, ciertas y concordantes, que pueda sustentar una denuncia hasta un procesamiento, no así una condena, tomando en consideración las características propias del proceso y esta posibilidad de la libre apreciación de la prueba. En cuanto al primer párrafo del artículo 19, es un poco más compleja la interpretación. ¿Y por qué? Porque tenemos que llegar a la conclusión de que no se ha verificado la conducta punible. En esta línea, necesariamente vamos a tener que tener en cuenta cuestiones de hecho del contribuyente y cuestiones objetivas, es decir, cuestiones del contribuyente puntualmente desde el punto de vista subjetivo y objetivas puede ser de la norma o del ajuste en particular. En esta línea hay esta sentencia bastante antigua del 95 del Superior Tribunal Supremo de España, donde lo que hay que tomar en cuenta es el aspecto fiscal de su gestión económica. Y en esa línea también hay un precedente de la Sala 4 de la Cámara Contencioso Administrativa, ETAM, donde también hace esta vinculación en cuanto a la característica del contribuyente en sí. No es lo mismo un monotributista que un contribuyente que tiene, por ejemplo, un departamento de derecho tributario, un departamento de planificación fiscal, son distintas las circunstancias y ahí también hay que tomar en cuenta cuándo se verifica o no la conducta punible. Mientras que desde el punto de vista objetivo, el tema de la oscuridad de la norma también es una cuestión vinculada a interpretación. Y en este caso, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también hace una interpretación bastante interesante de qué entendemos por oscuridad de la norma. Entonces, dentro de este supuesto de surgimiento manifiesto que no se ha verificado la conducta punible, un precedente también que tiene ya varios años, pero que entiendo no pierde vigencia, se ha dicho que las diferencias de interpretación de las normas no constituyen una maniobra ardiosa, que por sí sola sea demostrativa de los hechos que deben encuadrarse. Es decir, necesitamos un elemento adicional. Y en última instancia, aspectos técnicos contables de liquidación y el monto de la obligación evadida son cuestiones eminentemente contables que hay que tomar en consideración del ajuste en particular. En esta línea, como les decía, también la Cámara Federal de La Plata rechazó la aplicación de este artículo 19 y en función de qué. Fíjense que acá en este caso la información era de entidades bancarias. Se hizo la depuración de las acreditaciones de depósito y así se llegó al ajuste determinado. O sea, fíjense que acá partimos de un hecho cierto, con lo cual esta presunción pasa a ser grave, cierta y concordante. En este caso también de la Cámara Penal Económico, toma en cuenta obviamente el principio de autodeterminación tributaria, con lo que esta falta de presentación siempre puede constituir un ardid idóneo y obviamente va a ser sopesado en función de las presunciones y de la determinación tributaria. Y acá estos últimos dos precedentes que me pareció importante en que hacían hincapié. Fíjense que acá también otra vez tenemos acreditaciones bancarias y compras que fueron verificadas por un procedimiento de circularización de proveedores. O sea, en este caso no se entiende que únicamente fue calculado mediante base presunta, sino que hay otros elementos de prueba que se toman en consideración para llegar a esta presunta conducta punible, por lo que también se rechaza la aplicación del artículo 19. Y también este de la Cámara Penal Económico, otra vez lo mismo, información aportada por bancos y asimismo información obtenida de las bases informáticas del fisco. También se entiende que tenemos otros elementos más allá de las presunciones.
Entonces, en conclusión, en cuanto a las presunciones, como mencionaba anteriormente, siempre que sean graves, ciertas, inconcordantes, que tengamos otro tipo de elementos de prueba para tomar en consideración, pueden sustentar denuncia y procesamiento, y obviamente después va a analizarse el devenir del proceso conforme la libre apreciación de la prueba, cómo se culmina ese proceso. Pero hasta acá estaríamos. Creo que está silenciado Humberto. Muchas gracias Agustina por esta brillante exposición. Y pasamos entonces a la segunda, a Pablo Enlet, que va a hacer una presentación sobre el tema de la apropiación indebida de los recursos de seguridad social. Pablo, muy buenas tardes, gracias por compartir nuevamente con nosotros. Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. A ver, se ve ahí, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que cuando Humberto me ofreció hablar sobre este delito que parece tan sencillo, porque por una descripción casi objetiva, la verdad es que cuando me puse a tirar ideas se me hizo algo tan largo que después tuve que cortarlo bastante, le decía recién a Humberto. Y me pregunto acá en el comienzo si este no es el más común de los delitos empresariales. Dadas las características propias que tiene. Y si no es el más común de los delitos empresariales, seguramente sí de los delitos tributarios o fiscales, ¿no? Bien, a ver. Acá vamos a hacer un rápido repaso de lo que vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla. Quiero comenzar por decir que todo lo que son los recursos de la seguridad social tienen raigambre constitucional a partir del 14 bis. Esto no es menor y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla por la entidad y la importancia que le dan todos nuestros tribunales a estos recursos y especialmente a este delito que es el de apropiación de los recursos de seguridad social, ya sea vía aportes o vía retenciones. En general, los recursos de la seguridad social nosotros los conocemos como aportes, los aportes personales de los trabajadores o las contribuciones patronales que hace el empresario, pero también hay algunos regímenes de retenciones y percepciones de la seguridad social que se han implementado para distintas actividades. Bien, estos aportes, no quiero extenderme sobre esto, pero estos aportes son detraídos de la remuneración bruta que el empleador le conviene con el empleado. Y digamos, esto me parece que es importante resaltar que la omisión de ingreso de lo retenido, ya sea en cuestión de aportes o de tributos, genera económicamente un doble perjuicio fiscal porque además de la deuda del agente de retención que no ingresa ese tributo o aporte retenido, además de eso, el sujeto retenido tiene derecho a compensar, a utilizar ese saldo de impuesto o en el caso de un trabajador va a tener derecho a los beneficios de la seguridad social. Las problemáticas que vemos en este tipo de delito son la fungibilidad del dinero, y esto lo vamos a ver, creo que es donde más me voy a centrar, porque en general también en los casos se ve en la práctica forense, que es donde más hincapié se hace, si tenía la disponibilidad o no tenía la disponibilidad del dinero para ingresar la parte retenida. La desactualización de los montos, que es un caso digamos, que todos los años se plantea, hoy vuelve a plantearse, a pesar de que tenemos alguna reforma de la norma, pero digamos, sigue estando latente. El tema de la separación de los aportes de obra social, porque los recursos de la seguridad social están conformados por los aportes especialmente previsionales de seguridad social y los otros los de obra social.
y tienen regímenes diferentes, y si bien la AFIP está encargada de su recaudación, esto no ha hecho que las obras sociales pierdan esa jurisdicción o esa competencia. Y por último, la otra cuestión problemática son las pocas posibilidades que hay de salida del proceso penal. De esto se está hablando mucho ahora porque constantemente se buscan algunas nuevas salidas del proceso penal, y este delito particularmente tiene muy restringida esa salida, ¿no? Bueno, acá simplemente por una cuestión de referenciarlo, quise mostrar que existe en las leyes previsionales dos tipos de infracciones. Una que, por mora, tápense los oídos, por favor, los penalistas, es considerada, tanto en la Cámara Federal como en el propio organismo fiscal, considerada una infracción objetiva, y particularmente tiene una graduación de acuerdo a la cantidad de tiempo que dure esta mora, que es como si fuera una especie de interés punitorio, pero digamos no lo es. La Cámara Federal de la Seguridad Social ha dicho que esto es una infracción, pero que es objetiva. Y por otro lado, hay otra infracción también asociada, que es cuando el obligado, que mantenga una deuda con la Seguridad Social, con la AFIP en este caso, disponga de fondos hacia terceros. Acá, fíjense, hay esa multa puede ser muy importante, incluso hasta el 65% del dinero destinado o desviado, digamos. Vamos ahora acá, sí, al tipo penal. En el tipo penal, bueno, que tiene de 2 a 6 años, un delito como casi todos los del régimen penal tributario, grave, algunos más graves que otros. Acá quiero remarcar que dice, el tipo dice que cuando omitiere de ingresar total o parcialmente, y parcialmente yo lo enlazo con la cuestión de los aportes de obra social, porque hay casos en que el contribuyente ingresa una parte y no la otra, ¿no? Y acá se hace muy evidente esta parte del tipo penal. Esto de los 30 días, ya veremos que es lo que rige hoy, en el artículo 7 de la reforma de la 27430. Anteriormente era bastante más engorroso, porque eran 10 días hábiles administrativos después del vencimiento. Ahora son 30 días corridos después del vencimiento. Y dice al sistema de la seguridad social, y esto incluye tanto, ya dije, propiamente a los de seguridad social como a los de obra social. La condición objetiva de punibilidad es de 100.000 por cada mes, y acá se incluye también que tienen la misma sanción los agentes de retención, que es algo que vimos hace un ratito, agentes de retención que son llamados a retener o percibir sumas en concepto de recursos de la seguridad social en determinados casos, por ejemplo, de empresas de limpieza centralizada, empresas de seguridad, etc. Entonces, acá tenemos que por eso yo a este delito lo llamé o lo titulé de los recursos, a pesar de que muchas veces hablamos de los aportes porque es lo que más se presenta. Pero en realidad la norma habla de recursos porque pueden ser perseguidos tanto el empleador que se apropia de los aportes retenidos, como los agentes de retención que lo hagan respecto de las retenciones o percepciones que haya efectuado, digamos, por la actividad que realiza, ¿no? Bien, vamos entonces al aspecto objetivo y subjetivo de este delito. Los elementos objetivos son en general los mismos que de cualquier delito de omisión, porque este es un delito de omisión claramente, es la omisión de ingresar en el término que corresponde. La situación generadora del deber, en este caso, es el pago de la remuneración y
y consecuente retención de los aportes, la capacidad individual de acción. Esto puede estar algo discutido, porque la capacidad de acción podría ser una parte del elemento del tipo, o podría ser incluso considerado como un elemento de justificación, una causal de justificación. Y la ausencia de la acción esperada, que en nuestro caso sería el impago de lo retenido. El tipo penal tiene montos y plazos que son objetivos, y el sujeto es un sujeto especial porque habla del empleador o del agente de retención. O sea, tiene que ser alguno de estos dos, no puede ser, no es el qué, es alguno de estos dos. En cuanto al dolo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido con claridad, a pesar de la redacción bastante objetiva del tipo, por ser un tipo omisivo, han entendido que así como el resto de los delitos del régimen penal tributario, este es un delito doloso, y el dolo, digamos, abarca el tipo objetivo, que significa que el obligado o el agente de retención que no haya ingresado en término debe haber comprendido esto. O sea que su acción, que en este caso es su omisión, la omisión de ingresarlo, está dirigida a producir el resultado, y el resultado es la falta de ingreso de lo retenido, ¿sí? O sea, tiene que haber una coincidencia entre el aspecto objetivo y el subjetivo. Acá simplemente les planteé, pero no me voy a detener mucho sobre esto, la evolución del tipo penal desde la 24.769, que es una cuestión de monto, ¿no? Pero eran 10 días hábiles. Después, en la reforma a 26.063 se incluyeron acá también los agentes de retención. En la 26.735, además de esto, se mencionaba que podían ser la FIP u organismos de recaudación previsional. Y fíjense que ya desde la 26.063 se plantea que la FIP habilitará una posibilidad de que el responsable efectúe los pagos por separado. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si bien al determinar el empleador, que voy a hablar empleador en general porque son los casos, debe haber un 90 y pico %, en esos números debe estar más Agustina, la cantidad de casos que hay por empleadores respecto de los agentes de retención o percepción, decía, determina los aportes, informa los aportes y determina las contribuciones que tiene que pagar, tiene que estar habilitada la posibilidad de pagar uno u otro, porque los delitos son diferentes, ¿no? Y obviamente los hechos penales tienen que ser analizados con la posibilidad de que el sujeto evite el resultado dañoso, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a revisar un poco este tipo objetivo y subjetivo a partir de algunas cuestiones, de lo que han dicho la doctrina y la jurisprudencia. El conocidísimo caso Lambruschi de la Corte, que si bien es viejo, es un caso de la Corte, y que fue contundente al decir que el delito es un delito omisivo de carácter instantáneo. De carácter instantáneo y que se consuma en el momento preciso en que se omite ingresar lo retenido. Por otro lado, es un delito que no importa solamente la falta de depósito, sino también la falta de depósito en la dilación del mismo, la falta de depósito en el momento que se tiene que hacer, con este plazo, digamos, de gracia, o un plazo penal, para no entrar en la norma penal dentro de los 30 días posteriores al vencimiento. O sea que esto es muy importante. Acá les reseño dos pequeños párrafos de dos fallos, en los cuales se habla justamente de esta cuestión, que no se requiere que los imputados hayan tenido excedente en la caja para que se configure este delito, sino que el sujeto tiene que tener la previsión, digamos, de efectuar todas las conductas concernientes a poder cumplir, porque en el momento que se hace la retención nace la obligación de ingresarla.
un fallo bastante más actual, este Beinfar que les comento, un poco sobre la cuestión de la realización, la existencia real de las retenciones. Menciona que la realización de las retenciones, efectivamente, si están discriminadas en los recibos y exteriorizadas en las declaraciones juradas, tienen que estar, primero, controvertidas y segundo, tienen que estar demostrado, y ahora vamos a ver más adelante quién es el que tiene la carga de la prueba de demostrar que esto no se hizo de esa forma. El bien jurídico tutelado, bueno, acá les menciono un fallito algo antiguo, pero muy, muy claro, ¿no? En cuanto a que, perdón, tenemos por acá, a ver, nos pasamos, acá estamos, muy bien en jurídico, sí, en cuanto a la diferencia entre el patrimonio de los pasivos, esto implica poder solventar el sector pasivo y la subsistencia de ese sector, y fundamentalmente que el bien jurídico en este caso no es toda la actividad financiera, sino específicamente la seguridad social, que debe atender contingencias específicas de la población, ¿no? Bien, yendo ahora al aspecto subjetivo, digamos, Catania ha mencionado como que la voluntad realizadora del tipo es la que define al tipo subjetivo, y que no es necesario que realmente el sujeto conozca la acción, porque lo contrario, dice, importaría beneficiar al totalmente desconsiderado e incluso al indiferente. Y respecto de esto, del tema del dolo, hay un dictamen de la Procuración, pero también la Cámara en lo Penal Económico han dicho que los pagos, los ingresos fuera de término con pocos días, pero no en ningún momento se dijo con cuántos días, con pocos días después de vencido el plazo, o incluso el plazo de penal o de gracia, revelan una falta del tipo subjetivo, porque en definitiva el responsable demuestra que tiene voluntad de cumplir y no de realizar el comportamiento indebido, ¿no es cierto? Bien. Acá tenemos algo de lo que sería la autoría, ¿no? No quiero detenerme mucho en esto. A ver, sí, vamos a comentar algunos de los que dicen, bueno, por ejemplo, la Cámara dice que la cuestión, por la forma en que está redactado este delito, que la falta a esta norma beneficia a la empresa, con lo cual no es necesario que el responsable haya conocido puntualmente, haya decidido, sino que su responsabilidad como administrador y su beneficio respecto de todos los, digamos, ahorros fiscales o ese dinero que no se ingresa al fisco, no pueden ponerlo en una mejor condición que aquellos otros que sí lo hacen, ¿no es cierto? Y en este caso, un análisis desde la imputación de la teoría funcional ubicarían a estos agentes de retención, ya sea el empleador u otros agentes de retención, en la posición de garante, ¿no? Bien, esto tiene que ver con la problemática respecto de las modificaciones de los montos en el tipo penal. Bueno, esto tiene una muy larga data. A medida que iban cambiando las leyes y los montos de las leyes, se planteaba la aplicación de la ley penal más benigna. Razón por la cual cuando llegó este último régimen penal tributario que contiene las unidades de valor
de valor tributario parecía que era la solución. Incluso la Cámara Federal de Casación Penal interpretó que esta no podía, en este caso no podían utilizarse o apreciarse como leyes penales más benignas las anteriores a esta, y esto terminó, ahí les reproduzco parte de los conceptos que da la Cámara, indicando que esto era solamente una actualización, que esta actualización no permitía pensar que había cambiado la idea de política no criminal en el reproche de la conducta, etc. Y esto, bueno, hubo una gran proliferación de causas hasta que se llegó en el caso Vidal, que llegó a la Corte, y la Corte, no me quiero extender mucho sobre esto, se lo dejo en las filminas, para los que no lo conozcan en profundidad. Pero la Corte acá muy enojada con Casación, porque la Casación, esto lo dice con claridad, lo podía haber resuelto, lo debería haber resuelto incluso, poniéndose de acuerdo, sacando una resolución en la cual hubiera un plenario en la Cámara, y finalmente, si esto seguía siendo materia de recurso extraordinario, recién en ese caso llegar a la Corte. Y básicamente la Corte, si bien creo que utilizó una buena parte de un frondoso fallo para reprender a la Cámara, exaltarse por la cantidad de movimientos y de expedientes que iban y venían con estas cuestiones de ley penal más benigna. Fuera de eso, la Corte se quedó diciendo que esto no cambiaba lo que ya había dicho la Corte en Palero, que la Cámara no había indicado en qué podía cambiar esto respecto de Palero, que esto estaba más claro todavía que en Palero, y que en Palero, que en donde ya se había aplicado ley penal más benigna cuando fue la reforma de la 26063, y que, por lo tanto, yo subrayé puntualmente una cosa que dijo: la aplicación universal del principio de ley penal más benigna, si bien finalmente dijo salvo algunas excepciones. Bien. Bueno, acá vamos a ver algunas cuestiones que son un poco más controvertidas, que son muy puntuales de este tema, que es, por ejemplo, el tema de la obra social. Acá hay un fallo en el que se menciona que si bien las obras sociales son diferentes, reportan a distintas cajas, etc., existen una ontología única, este es el fallo Peña, hay una ontología única entre ambos aportes, y que el tipo penal no los distingue, y por tanto no se puede distinguir respecto de esto. Y esto se ha planteado mucho en casos, especialmente en los casos de moratoria, porque todos estos perdones fiscales incluyen a los aportes de la seguridad social, pero no a los de obra social, con lo cual el contribuyente puede ingresar a estos planes con beneficios fiscales de reducción o eliminación de sanciones, en algunos casos reducción de intereses, etcétera, pero no lo puede hacer respecto de los aportes de obra social, y ese impago que queda mantiene en vilo o mantiene viva esa causa si no se paga esa parte, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos que se pague, si no se paga con anterioridad, difícilmente pueda extinguirse la acción penal. Acá hay algunos otros casos más llamativos todavía, que son bastante recientes. Por ejemplo, en donde se discutió el juez había decretado la improcedencia había suspendido, perdón, la acción penal porque no tenía, respecto de una empresa, porque no tenía a quién llamar, porque había sobrevenido la incapacidad de su representante legal, y sin embargo la Cámara
lo revirtió ese fallo, indicando que no se habían hecho las tareas para determinar quién podía ser en este momento. Con lo cual también cerró esa posibilidad. En otro caso, una imposibilidad para proceder por inhabilidad. Se había planteado que la empresa estaba en un proceso concursal y que por tanto estaba inhabilitada, y la Cámara volvió a decir que el proceso penal puede seguir porque esta inhabilitación es exclusivamente para el comercio, no respecto de la responsabilidad penal. Algo parecido sucedió cuando se está en otra empresa aseguradora federal en la que la quiebra está liquidando la empresa. Sin embargo, la Cámara dijo que la personalidad de la sociedad en liquidación es la misma que la que tenía antes, con lo cual la empresa puede seguir siendo sujeto de proceso. Bueno, y acá un caso en que se planteó que no se podía resolver un procesamiento en tanto estaba discutiéndose la suspensión y extinción de la acción penal, y sin embargo, bueno, la Cámara dijo, bueno, esto no resulta admisible porque el proceso debe seguir, ¿no es cierto? Bien, y acá vamos digamos, uno de los meollos. Yo creo que es el meollo de la cuestión en este delito, porque básicamente es la cuestión más trabada y más planteada por todos los encausados, que es la cuestión de si la retención existe o no existe, si se hizo o fue una ficción, si tenía dinero o no lo tenía el dinero suficiente. No me voy a detener en todos, pero claramente, para leer solamente el primero, que justamente es Palero, nada menos, la Cámara de Casación, mencionó que la prueba de la efectiva retención estaba respaldada en los comprobantes de pago, en los recibos, y en la propia declaración jurada del sujeto, ¿no es cierto? Con lo cual, en general, salvo, este otro también es muy interesante, el de la Cámara Federal de San Martín, que dice la Cámara de San Martín que la retención no parte de la ficción de que el empleado le entrega al empleador el monto del aporte, sino que esto es una cuestión que es propia del pago del sueldo. Cuando se paga el sueldo, el empleado debe guardar esa parte. Por lo tanto, este tipo penal lo que hace es proteger a esa parte que se debe retener. Y digo, salvo que el que alegue que el recibo de sueldo no decía la verdad, la declaración jurada no decía la verdad, y demuestre que eso realmente era ficticio, como vamos a ver acá en un caso que es este Botino, salvo que se demuestre eso, la Cámara en lo penal económico, las cámaras del interior, la Cámara Federal de San Martín, por lo menos todos los que yo he revisado, transforman a esta retención y a esta obligación de ingreso de eso retenido en algo difícil de escaparle, digamos. Les voy a mencionar este último Botino, que es en el único caso que encontré que con claridad, que digo que encontré, no es que no hay otros, por supuesto, pero digo, en este caso con claridad la retención no se podría haber hecho, porque dice, fíjense, que a pesar de que hizo la declaración de juradas, la entidad no contaba con fondos, y no contaba con fondos porque de esta empresa, que era una empresa que era prestataria del PAMI, el PAMI le dejó de pagar, y prácticamente el Ministerio de Trabajo se tuvo que hacer cargo de pagarle parte del salario a los empleados, con lo cual era muy evidente que la empresa no tenía el dinero para pagarle ni a los empleados, ni mucho menos para pagar el sueldo bruto del cual detraer la retención.
¿no? Entonces, en este caso sí dijo la Cámara Federal de Casación Penal, fíjense acá la sala 4, que normalmente siempre se la tilda de muy fiscalista, en este caso dijo, no, no, pero acá tenemos que estar a la realidad de los hechos, y la realidad de los hechos es que en este caso no pudo haber retención porque no había ese dinero. ¿Mm? Bien, y después en general, no voy a ir en particular para no extenderme mucho, pero en general, acá hay un caso bastante reciente, con IBE, es un caso que hemos trabajado nosotros. Las cámaras lo que hacen es buscar y bajar la línea para que los juzgados de instrucción se encarguen de desarticular cualquier tipo de exención o exhibición del proceso penal por una cuestión de falta de disponibilidad de fondos. Fíjense, acá hay una mención nada más, dice que no haya contado con dinero suficiente en las cuentas bancarias. Puede ser, pero porque no tenía 363.000 y pico de pesos, pero contó con 343 y no pagó nada. Entonces, eso demuestra que hubo una intención de no pagar. O sea, es muy, muy estricta. La Cámara de lo Penal Económica y evidentemente también la Casación son muy estrictos con este delito. Y, por ejemplo, en algunos casos se demostró que la empresa no tenía, algunos otros de los que tengo más acá adelante, se demostró que la empresa no tenía, por ejemplo, ¿cómo es? Fondos en las cuentas bancarias, pero sin embargo, demostraron que habían vendido autos, por ejemplo, habían vendido autos y de esos autos no se encontraron los ingresos bancarios, con lo cual también tenía un circuito en efectivo, del cual, digamos, no se conoce mucho, con lo cual no se puede descartar que hubieran podido pagarlo. ¿Me explico? Y todo gira en torno a esto, en torno a que la demostración de que el agente de retención no puede pagar lo que retuvo, lo tiene que demostrar el que lo alega, que en este caso va a ser el encausado, ¿no es cierto? Bien, estos son algunos de los otros. Y hay un caso muy, muy paradigmático en el cual nos tocó intervenir. Acá tengo la suerte de que nos está escuchando gente del departamento que ha trabajado en estos casos, particularmente en creo, de Fundación Madre de Plaza de Mayo. La Cámara dice casi con una naturalidad de café, no se requiere ser un título universitario ni ser un experto para saber que todos los meses los empleadores deben practicar las retenciones e ingresarlas a su vencimiento. Y que no tengan los fondos suficientes en el momento en que los tienen que depositar, no los exime de responsabilidad a los administradores, porque si no, simplemente bastaría con retirar los fondos al momento que tienen que pagar y se evitaría la sanción penal. Para mí es contundente, es bastante nuevito el caso de 2022, y la verdad que es contundente. Bien, vamos ahora sí, para ya terminar, la otra cuestión, que es esta, la dificultad, los escabrosos caminos de salida que tienen los encausados respecto de este delito. Por un lado está la exclusión de la probation del 76 bis del Código Penal, que ya figuraba para la ley penal tributaria a partir de la reforma de la 26735. Esto se discutió, la Cámara de Casación Penal dijo que acá esto no era inconstitucional porque no había una contradicción clara con respecto de la Constitución, y que esa igualdad no era no correspondía a ningún tipo de persecución, sino que era específicamente una cuestión de política criminal. Y respecto de la probation, también se ha planteado el caso de si correspondía la exclusión de la probation en la 27430. ¿Por qué? Porque específicamente
el 76 bis lo excluye de la aplicación dice de los delitos de la 24769 y del Código Aduanero. Pero dice 24769 y sus modificaciones. Y como en la 27430 se implementó este régimen penal tributario por el artículo 279, pero en el 280 se derogó. Entonces, algunos abogados defensores plantearon que si está derogada, pues entonces no se hace referencia a ella. Sin embargo, bueno, esto llegó también a la Cámara Federal de Casación y terminó resolviendo que la derogación de la ley penal tributaria no impactó en la exclusión, en la exclusión de esa regla, sino que la regla se mantenía vigente, ¿no es cierto? Esto lo vemos acá en el fallo Casiraghi de Cámara de Casación 4. Porque claramente dice que hubo a pesar de que diga que se haya modificado, hubo una clara una propuesta de modificación. Bien, y para finalizar, la otra, digamos, salida del proceso penal que se intenta articular en las causas penales, que es a través de la reparación integral del daño que figura en el 59 sexto del Código Penal, también, y no solo para este delito, sino para los delitos en general del régimen penal tributario, se viene cercenando, se viene restringiendo, porque en general los tribunales, y especialmente cuando llegan a casación, la casación entiende que no resulta de aplicación porque existe un régimen extintivo propio del régimen penal tributario que está en el 16. El problema es que en el 16 no están previstos la salida por pago para este delito. ¿Y por qué no está prevista la salida por pago para este delito? Porque este delito ya, digamos, el daño ya se produce con la dilación, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene respecto de la posible salida por pago como si fuera una reparación integral del daño. Perdón. Bien. Bueno, acá en Acosta, dice la casación, la apropiación indebida es un delito que va más allá del menoscabo patrimonial. Incluso cabe preguntarse si es pasible que un delito así pueda ser reparado, ¿no? Y de hecho revierte un fallo en donde el juez de instrucción había aplicado el 59 sexto porque como se le imputaba una apropiación, pero en este caso era de tributos, no se podía extinguir por el 16, y era demasiado excesivo eso, entendió el juez. Bueno, la casación dijo que no correspondía. Bien, y este último caso que menciono, que menciona en Compañía Global de Servicios, que el 59 sexto puede aplicarse a aquellos delitos que permitan una conciliación o reparación, pero que no contradigan a disposiciones especiales, que en este caso sí lo harían, sí las contradirían, ¿no es cierto? Bien, a modo de conclusión, pero lo fuimos hablando a lo largo de esta charla, se considera los recursos de seguridad social una importancia superior a los impuestos, dado su destino específico de paliar situaciones de contingencia, ¿no? Si bien la apropiación de recursos previsionales es un delito doloso, no requiere una maniobra especialista. Hay un fallo que lo dice. La emisión de recibos y la presentación de las declaraciones juradas, en principio, demuestran que la retención existió, salvo prueba en contrario que va a recaer en el caso del que lo alegue.
La presentación en concurso preventivo per se no exime al obligado de hacer los aportes y ni tampoco la quiebra respecto de la responsabilidad penal. Y la gravedad de este delito ha sido de tal magnitud considerada por el legislador que lo privó de la salida del proceso de las vías del régimen penal tributario y del Código Penal, tanto de la probation como en general, a pesar de que esté en discusión todavía, en general del 59 sexto. Y ahora sí, les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias. Especialmente a Humberto por convocarme y junto con Agustina, que tengo un enorme placer de compartirlo con ella, porque realmente tenemos una amistad con ella. Y bueno, acá también le tengo que agradecer a Santiago. Algunos de los fallos se los mangué a Santiago. Bueno, muchas gracias Pablo por esta presentación tan completa. Pasamos entonces a la segunda parte de hoy. Quería, en primer lugar, hacer algunas reflexiones sobre algunos temas. Quería empezar con Agustina primero, que bien ha dicho Agustina al principio, que cuando estamos ante modificaciones de orden procesal, esas modificaciones tienen una aplicación inmediata. Es decir, puede inclusive aplicarse a procesos que se han iniciado con anterioridad con otra disposición procesal. Pero hubo un tema que fue bastante discutido, recuerdo en distintos momentos, justamente por su carácter procesal o no, que es el vinculado a la modificación de las normas de prescripción. ¿Qué pasa cuando hay una modificación de norma de prescripción? Esto es de carácter procesal, no lo es de aplicación automática. No sé si vos al respecto querés tener alguna posición, Agustina. ¿Cómo andas, Humberto? A mi criterio, la prescripción como tal, en función de dónde está regulada, digamos, como extinción de la acción por el paso del tiempo, es una cuestión que obviamente no se vincula a un aspecto esencialmente procesal, sino obviamente condiciona la vigencia de la acción. Y como tal, entiendo que al condicionar la vigencia de la acción, aplica el principio de ley penal más benigna. Perfecto, compartimos, inclusive, obviamente la disposición, esto lo hemos comentado varias veces, la ley penal tributaria no tiene normas de prescripción y por lo tanto hay que aplicar nada menos que el Código Penal, ¿no? Donde están establecidas justamente estas normas. Y respecto a Agustina del artículo 19, que quizás ahí es donde más se ha discutido en doctrina y la jurisprudencia, el alcance de la norma. Hay dos aspectos que generalmente los contribuyentes se cuestionen, que vos muy bien los separaste en el primer párrafo y en el segundo párrafo. Porque en el primero se establece claramente que cuando se está ante los denominados ajustes técnicos, o sea, ante temas de interpretación de la norma tributaria, que diríamos en la parte tributaria son muchos los casos donde se discute justamente el alcance, la interpretación que tiene esto. Lo vemos inclusive en la jurisprudencia y vemos cómo la propia jurisprudencia, a veces las distintas salas, las distintas instancias, a veces en una misma sala y con los mismos vocales hay posiciones encontradas, porque lógicamente hay distintas formas de interpretar este tipo de normas. Sin embargo, hemos asistido a procesos penales donde, en definitiva, claramente se discutían aspectos técnicos. Ejemplo, el ajuste por inflación, la disposición de fondos de terceros en el impuesto a las ganancias, la deducción de créditos incobrables en el impuesto a las ganancias, los criterios de evaluación de bienes de cambio en el impuesto a las ganancias, todos temas realmente de interpretación de la norma tributaria. Y a pesar de eso, observamos que se hicieron las denuncias penales. Cuando acá se estaba ante normas que
eran efectivamente ajustes técnicos, eran normas de interpretación. ¿El tema lo ves de esta manera? ¿Vos tenés otra interpretación, Agustina? Yo creo que depende mucho el caso en particular, porque como un poco de lo que mencionaba en la presentación, hay que ver cómo se configura el ajuste, ¿no? No podemos tener un mismo periodo anual de un mismo impuesto y que obviamente haya distintos ajustes, no solamente un ajuste por inflación. Entonces, creo que lo más práctico sería distinguir entre un ajuste que es ardidoso de otro que es capaz una cuestión eminentemente técnica. El problema que tenemos también es que yo conozca casos de que se haya establecido que tenemos una cuestión eminentemente técnica. Creo que hay un solo precedente de Juzgado Nacional de Penal Económico número 10, pero más que ese precedente no, pero yo creo que tiene que ver un poco con el desarrollo dentro de la fiscalización, ¿no? Si se distingue o no entre lo que es un ajuste técnico y un ajuste ardioso. No es algo que estemos, creo yo, habituados a ver, o no sé si porque no se da durante el procedimiento donde tenemos este ida y vuelta entre el contribuyente y el fisco, o si porque no, o sea, no es algo habitual, o sea, no se hace en términos generales en la práctica hacer esta disquisición. Con lo cual, yo creo que previo a tomar en consideración si podemos aplicar un artículo 19 o no, tendríamos que analizar la obligación fiscal en su totalidad. Analizada la obligación fiscal en su totalidad, de ahí distinguir, tal vez empezar a ser más precisos en cuanto a el tipo de ajuste que realizamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, declarar un bien conforme a una evaluación fiscal que tal vez está muy por encima o no, porque depende los parámetros que tomamos en cuenta y seguramente no solamente constituye el ajuste la diferencia de evaluación o la deducción de incobrables. Seguramente hay algo adicional. Entonces, yo creo que ahí tal vez es más una cuestión, creo yo, que más de análisis, de empezar a distinguir cuando tenemos un ajuste defraudatorio de un ajuste eminentemente técnico. Y en eso la realidad es que la doctrina tampoco nos ayuda. Y la jurisprudencia tampoco, porque nunca se llega a analizar cuándo estamos frente o no a esta disquisición, porque, Pablo, sí. No, o sea que quiero agregar algo, si me permiten, Humberto. Yo creo que es imposible decir si los ajustes técnicos se denuncian, si no se denuncian. Seguramente ha pasado que algún funcionario de AFIP haya denunciado un ajuste técnico, puede ser que haya, sí. Lo que pasa es que cuando un ajuste es técnico no nos lo dice nadie, porque nadie te puede decir cuando un ajuste es técnico solamente respecto del caso. Respecto al caso sí te lo pueden decir, pero también hay una realidad, y yo creo que en los casos en que llegan a la justicia y que se discuten y que escalan, digamos, en distintas apelaciones, es difícil que el fisco se mantenga. Sobre todo porque a la larga va a terminar, o sea, con alta probabilidad de ser condenado en costas también. Cuando algo es inviable, el organismo, yo digo por lo menos en los últimos años se termina bajando porque es difícil de discutirlo. Pero nosotros no tenemos una regla de qué es técnico y qué no es técnico, porque eso solamente se puede analizar caso a caso. Y si la discusión es si al contribuyente le parece que está bien hecho así y al organismo dice no, pero vos tenés que aplicar esta ley. Siempre recuerdo un fallo, pero es bastante viejo, creo que se llama Misoyo o Misogi, capaz, mira, justo está Hernán Prepelici, capaz que se acuerda, en el cual se discutía el organismo y le había hecho una determinación porque había, ¿cómo es?, hecho una amortización acelerada de un contribuyente que había tirado el cable coaxil que nos unía a Europa, en el momento que nos conectábamos por cable coaxil. No estoy hablando hace 20 años más o menos.
y había hecho una amortización acelerada. El organismo, siguiendo la ley de ganancia, no lo puede permitir porque no está previsto eso. Fuera de que la realidad pudiera darle razón al contribuyente. Entonces, hay cuestiones que, igualmente, esto era una cuestión tributaria, ¿no? Pero digo, hay casos en donde el organismo no tiene elementos para dejar de discutir. Sí, sí en el ámbito penal, y yo creo que también algunos pronunciamientos han hecho que se analice mucho más, ¿no? Mucho más, pero la aplicación diferente de una norma, si, yo creo que es difícil que hoy los jefes de penal hagan una denuncia si no tienen un elemento más que simplemente una aplicación distinta de un tributo. Sinceramente no creo que hoy lo estén haciendo. Perfecto. Bueno, el último punto que quería plantearle a Agustina, y ya pasamos al segundo párrafo de ese artículo 19, un tema que también se discute es el tema de las determinaciones que se realizan sobre base de presunciones legales. Digamos, quizás el caso más común que vemos, que es de los incrementos patrimoniales no justificados, ¿no? Este es el caso más común que se puede observar. Yo, la verdad, que tengo para mí la idea que este camino lo ha marcado la Corte hace muchos años, cuando llegó a establecer que en materia de apropiaciones indebidas de impuestos, si bien lo dijo esto para la ley de procedimientos, no para la ley penal tributaria hace muchos años, posición que sigue exactamente igual, en el caso de las presunciones legales, dijo la Corte, las presunciones legales son instrumentos válidos que establece la ley para la determinación tributaria, pero no lo es para la aplicación de una sanción penal, como en definitiva es la multa por defraudación fiscal. Yo creo que ahí la Corte marcó un camino y para mí esta disposición del artículo 19, segundo párrafo, está vinculado a esa posición de la Corte. Porque acá lo que se establece es que la AFIP queda dispensado de hacer la denuncia penal cuando todo el andamiaje que tiene está basado exclusivamente en la presunción y no en una investigación más profunda. Bueno, acá tengo que decir lo mismo. Hay varios casos que llegan a la justicia, que hay procesos penales sobre presunciones y estas presunciones sobre incrementos patrimoniales no justificados, y esa posición, Agustina, respecto de esa jurisprudencia que vos señalás, desde mi punto de vista, esa jurisprudencia que es cierto, pero para mí esa jurisprudencia es anterior a esta modificación del artículo 19. Entonces, ese es el sentido que tiene esa jurisprudencia cuando los jueces, en ese momento, los jueces penales tributarios, que ahora están dentro del económico, las tres salas, los tres juzgados, habían establecido de que en el caso de que la determinación, antes de la modificación del artículo 19, digo, en el caso que se hacía sobre presunciones, no se podía seguir adelante el proceso penal, cosa que en definitiva fue revertido por la Cámara de Apelaciones, dicho sea. Y ahí la Cámara de Apelaciones fija ese criterio que bien decía Agustina, en el sentido que las presunciones se podían utilizar para comenzar el proceso penal, pero no para la condena, o sea, la finalización. Insisto, creo que esto es para mí jurisprudencia anterior, no con esta modificación. Entonces, siempre nosotros nos planteamos, si existe esta norma, si el legislador dispensa al funcionario a hacer la denuncia penal cuando la investigación se hace exclusivamente sobre la presunción, ¿cuál es la razón por la cual hay procesos penales que se realizan justamente por este término? A ver, en esa línea, yo creo que el tema de las presunciones es como que ya cuando hablamos de presunción, obviamente tomando en cuenta masa, precedente de corte, etcétera, y su falta de utilización en cuanto a la atribución de la responsabilidad infraccional, yo creo que se vincula más que nada con presumir el dolo. No sé si tanto con presumir, digamos, la obligación tributaria, porque las presunciones como tales, o sea, funcionan como que como medio de búsqueda de la verdad, o sea, una operación jurídica en el cual se invierte la carga de la prueba y se establece determinada premisa. Pero
si siempre tenemos algún elemento cierto, que en términos generales existe, ya sea por lo menos por los casos que estuvimos viendo, que muchos son de 2022 o de 2021, acreditaciones bancarias, como mencionabas, Humberto, que en general son las que resultan de aplicación. No sé hasta qué punto, desde la órbita dentro del proceso administrativo, que obviamente funciona también como garantía, podemos concluir que se está frente a la utilización de una única presunción sin otros elementos. Porque en términos generales siempre hay elementos. Tal vez lo que vos planteás, únicamente vamos a poder saberlo en sede penal, porque es donde hay mayor libertad de apreciación de la prueba, que en sede administrativa no existe. Entonces, tal vez tiene que ver con una cuestión eminentemente probatoria, la existencia de litigios penales con cuestiones que podrían ser discutibles en los términos del artículo 19, pero creo que es más una cuestión de falta de, digamos, o sea, de análisis en cuanto a aportar distintas pruebas como para tener en consideración que estamos únicamente frente a la utilización de presunciones, que en sede penal quedan en cierto punto con mayores garantías en función de la aplicación de derecho de defensa, libre apreciación de la prueba, etc. Creo que va más que nada por ese lado, no porque haya una voluntariedad, digamos, de hacer una denuncia cuando únicamente tengo solo una presunción. En términos generales, las denuncias no solamente abarcan un periodo fiscal, se abarcan más de un periodo fiscal, o sea, puede haber algún ajuste que sea más discutible, que creo yo que si tiene en instancia administrativa un mayor desarrollo, obviamente tal vez no llegue a instancia judicial. Pero si no lo tiene en instancia administrativa, creo que ahí, pero bueno, es una cuestión a analizar en cada caso en concreto, un poco en línea con lo que decía Pablo, me parece. Perfecto, muchas gracias, Agustina. Bueno, y respecto de los temas de Pablo, quería reflexionar sobre dos aspectos que Pablo muy bien los ha presentado. Uno que para mí es la cuestión, es el núcleo del problema en este delito, que es justamente la demostración del elemento objetivo, o sea, el hecho de la realización del aporte. Yo, la verdad que he visualizado que hay una línea jurisprudencial, tanto en San Martín, tanto en Córdoba, y ahora apareció alguno nuevo en la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, que va sobre un camino un poco distinto, o sea, viene señalando que debe demostrarse efectivamente la realización del aporte y que no resulta suficiente a esos efectos ni el recibo de sueldos, ni la declaración jurada del 931 que presenta el contribuyente ante la AFIP, ni aún la contabilización contable, donde el contribuyente genera un pasivo como consecuencia de la retención. Ninguna de las tres cosas es suficiente, sino que debe demostrarse efectivamente. Y ahí aparece el tema de la disponibilidad financiera y demás. Ahí aparece cómo la justicia en algunos casos viene analizando las pericias contables que presentan los contribuyentes, y analizar la pericia contable, bueno, hay que determinar en cada caso hasta qué punto existía o no existía la disponibilidad financiera. Me parece que esta es una línea que empieza a insinuar una parte de la jurisprudencia, posiblemente debe ser minoritaria, pero se está insinuando esta posición que marca un camino totalmente distinto al otro. No sé si Pablo quieres Sí, hacer alguna consideración al respecto. sí. Vos es que a mí me parece que yo tengo otra percepción de lo que viene diciendo la Cámara, también San Martín, y sobre todo cuando los casos que han llegado a casación, que tienen algunos años más, pero que en general no van por el lado de que haya que demostrar que la retención existe, si la retención está sustentada en un recibo, si está sustentada en que hubo un pago de sueldo, si está sustentada en las declaraciones juradas. O sea, la materialidad del hecho, como recién escribía con Hernán Prepelici en el chat, el acto material, ¿no? Que no es un acto formal, sino que es un acto material, sí, pero a mí me da la sensación de que la jurisprudencia no está yendo por el lado de que hay que demostrarlo, sino que
a mí me da la sensación esta que te estoy diciendo, que es un poco la que yo recopilé en los fallos que te mandé y que Perfecto, te mostré. perfecto, En cuanto a que lo otro hay que demostrarlo que no. Porque, perfecto. claro, Lo- pero por supuesto que se puede demostrar que no, porque si no, no había dinero, es una ficción. Bueno, no puede ser que claro, sea una ficción, pero en principio perfecto. está. ¿Sí? Quiero plantear el segundo tema y después le vamos Sí, a dar cabida a Hernán sí, cómo no. justamente que él ha analizado muy profundamente este tema, así que él también nos puede dar una mirada del mismo. El otro tema está referido a también a un tema que lo has expuesto muy bien respecto de la parte de las obras sociales, porque como bien planteaba Pablo, aquí se generó un problema, yo diría, de índole legislativa. ¿Por qué razón? Porque cuando aparecen los distintos regímenes de moratoria fiscal, todas las moratorias permitían regularizar los aportes previsionales y no así los aportes de obras sociales. Entonces, la discusión, que en definitiva se dio jurisprudencialmente, es la divisibilidad o no del SUS. Es decir, puede ser que un contribuyente que había regularizado la deuda por la parte de los aportes previsionales, pero no por la parte de obras sociales, se le podía aplicar el sobreseimiento, se le podía extinguir la acción penal, cuando en realidad quedaba una parte adeudada por el hecho que no podía entrar en la moratoria. Bueno, acá a mí me pareció muy interesante la interpretación que hicieron las dos salas de la Cámara Penal Económico, donde en estos supuestos llegaron a la conclusión que correspondía sobreseer, y acá hago esta aclaración, lo dijo en la medida que los aportes correspondientes a obras sociales no superaran la condición objetiva de punibilidad, ¿no? En la medida que esto fuera así, aun cuando estaba deudado, el contribuyente se le aplicaba, en base a esa interpretación de la finalidad de la norma, la extinción de la acción penal. También tenemos que decir que cuando esto llegó a casación, casación revocó la posición de la Cámara de Apelaciones. Y es por esta razón que me parece muy importante el proyecto de moratoria que hoy está en el Congreso, porque el proyecto de moratoria, que obviamente conoce toda esta situación, que dijo lo mismo que antes, los aportes previsionales se regularizan, los de obras sociales no se regularizan, pero si un contribuyente, dice este proyecto, decide regularizar la parte previsional, aunque tenga deudas de obras sociales, corresponde a la extinción de la acción penal, ahora claramente expresado en ese proyecto de moratoria para justamente salir al encuentro de esta discusión jurisprudencial. Bueno, Bueno, perdón, solamente para cerrar sí, el comentario, a ver, yo estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo con lo que estaba fallando la Cámara la Cámara de Penal Económico por una cuestión interpretativa, pero el problema es que exacto, la ley no nos lo permitía. claro, claro, exacto, exactamente. Bueno, diríamos que muchos de estos temas terminan resolviendo en la Con los justicia. años, o con los Claro, años. con los años, la justicia y en base a un criterio interpretativo que, dicho sea de paso, no coincide todo el mundo, ni aún la justicia, sobre esta aplicación. Ya lo hemos visto. La Cámara ha dicho una cosa, Casación ha dicho otra. Bueno, vamos entonces ahora, yo les pido como siempre que pierdan la timidez, prendan las cámaras, así tenemos idea quién quiere hacer alguna presentación. Yo no sé, Hernán, si seguís estando, porque no te veo en este momento, pero si seguís estando, nos gustaría escucharte. Me parece que Hernán está, Hola, hola. ¿sí? Ahora te escuchamos desde lejos, no te vemos, te escuchamos de lejos, ahora ni te escuchamos. Debe andar con poca señal. Me parece que sí. Ahora sí, Hernán. Estás muteado de todas maneras ahora. Ahí está. Estaba, Hernán. Ahora sí.
Sí, no sé si, si estamos, Hernán, parece que Si no fuera una cualquier otro foto. colega, si no cualquier ¿Eh? otro colega que quiera Sí, empezar. sí, sí, después vemos. Carlos Negri también lo tenemos con nosotros. Carlos, este, te queremos saludar también, si estás ahí presente. Estos son los problemas con este tipo de transmisiones que tenemos, ¿no? Pero Carlos, si estás presente, gustosamente nos gustaría escucharte. Bueno, no tengo suerte. Hernán, Acá ¿volviste? estoy. Perdón, estoy con muy mala señal y se me Sí, ya nos dice. dimos cuenta. Les pido disculpas a todos. Gracias Humberto por el espacio, los quiero felicitar. Agustina y Pablo son dos expositores de lujo. Qué bueno que están acá. Qué bueno que todos podemos ¿Tenés escucharlos. posibilidad, Hernán, de subir un poco el volumen? Porque se escucha muy, muy bajo. Ahora, Un poco mejor. Tanto mejor que desapareciste. Claro, no le pidas mucho porque No, lo que quería pedirte, Hernán, que quizás si apagás la cámara, es posible que la poca alcance que tengas lo puedas aprovechar por la voz. A ver, a ver si está mejor. ahí sí. Además tenés una buena foto, Hernán. No, no, igual no se pierden de nada con la imagen, así que no pasa nada. Bueno, adelante, Hernán, te escuchamos un poquito mejor. No, quería mencionar en relación a estos temas que mencionaba, digamos, yo he discutido mucho en este y en otros ámbitos sobre el tema de lo que significa la retención previsional. Me parece que conceptualmente es importante definirla, porque si no sabemos lo que significa la retención, no podemos entender nunca si la acción es típica o no es típica, más allá de las cuestiones de prueba. Yo parto de la base, un poco lo que decía antes, de que la retención debe ser considerada un acto material, no un acto formal o no un acto documental, sino un acto material. Si uno pusiera un ejemplo numérico, uno tendría que pensar que el empleador tiene los 10 pesos que constituyen el salario bruto, que de los 10 pesos detrae 2, que son la retención, porque retener es eso, es conservar en poder, y para conservar en poder tengo que tener lo que tener. Entonces yo tengo 10, retengo 2 y pago 8, y me quedo con los 2 que retuve, y voy y lo deposito al fisco. Ese es el concepto de retención. Si yo solo tengo 8 y nada más que 8 y no 10, yo le pagaré el salario al empleado, pero los dos no son una retención, los sacaré de mi bolsillo. Bueno, sí, obviamente tenemos problemas, más allá que en lo que ha presentado, ya creo que tenemos idea de cuál es la posición de Hernán, además ya lo hemos leído, así que bueno, sí, sí, está claro, el, está claro. el tema se había cambiado no de posición, ese era todo, ¿no? Bueno, lamentablemente no. Mario Broski, Mario, muy buenas tardes, un gusto siempre saludarte. Bueno, primero felicitar a los oradores porque realmente estuvieron los dos muy bien y también a Humberto porque tiene ese olfato para elegir no solo los temas, sino también los oradores. Ahora, yo me quiero plantear un tema, pero ese es un tema que me hace ruido a mí. Quiero saber qué opinan ustedes. Eh, el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Penal Tributaria eh, dice que no resulta requisito legal la determinación de oficio en algunos casos y establece un nuevo instituto jurídico penal de trascendencia, que es la convicción administrativa de la presunta comisión de hecho ilícito. Ahora bien, en este caso nos encontramos ante un amplio campo de discrecionalidad administrativa, según mi concepto, ojo. ¿Por qué? Porque a partir de que la DGI o la AFIP oportunamente reglamentó mediante la instrucción 11/2003 los casos en los cuales se aplicaba la clausura y con la instrucción 6/2007 en cómo se realiza el procedimiento para aplicar sanciones, también debió reglamentar a través de un acto administrativo cuándo se adquiere
la convicción administrativa de la presunta comisión de hecho ilícito, o al menos los requisitos internos para llegar a esa conclusión. Porque acá a partir de la reforma podemos tener 24 conceptos diferentes de convicción administrativa, con lo cual podría ocurrir que ante un mismo hecho algunas jurisdicciones formulen la denuncia penal y otras no. Y además se debió establecer el acto mediante el cual se dejará constancia de lo que estoy exponiendo y quién resultará el funcionario responsable de firmarlo. Esa es lo que yo quiero saber, que los dos funcionarios me expliquen o expliquen a la audiencia. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que estoy expresando? Bueno, no sé si Pablo, Agustina. No, la realidad es que en función de por lo menos lo que he estudiado el tema, el alcance de la convicción administrativa que el legislador ha querido darle a la norma se desconoce, tampoco precisó si es necesario la existencia de un acto administrativo que declare la formación, digamos, de esa convicción, pero, por ejemplo, Catania en su libro, a criterio de él, por ejemplo, dice que debería ser exteriorizado mediante acto administrativo, pero la realidad es que no hay una reglamentación en función de la disposición legal que diga que esto tenga que ser así, como tampoco se indica quién es el funcionario, tal como lo destacás, que tiene que tener esta formación, digamos, de comisión administrativa en función de la competencia, con lo cual no es algo que hoy por lo menos esté definido. Por ejemplo, en Uruguay sí es necesaria la existencia de un acto administrativo. En Francia, por ejemplo, es necesaria la convicción administrativa, pero que fuese ratificada por un tribunal de 12 miembros, que dicen si efectivamente el fisco tiene la convicción administrativa, pero en nuestra regulación legal actualmente no tenemos especificación alguna, sí esta interpretación doctrinaria, pero bueno, que puede llegar a cambiar si es que se reglamenta esta ley o se modifica el régimen penal tributario. Pero actualmente entiendo que no hay una exigencia, digamos, adicional por parte de la ley. Claro, Agustina, yo quizás quería, ampliando la reflexión de Mario, quería comentarte lo siguiente. En un procedimiento de fiscalización y después de determinación de oficio, en determinadas circunstancias toma intervención el área penal, donde el área penal hace una evaluación de la conducta del contribuyente, de los hechos, justamente para ver si esa convicción existe o no. Y supongamos que el área penal de la administración tributaria llega a la convicción de que no ha habido una conducta dolosa por parte del contribuyente, por lo tanto, el área especializada, que es el penal, dice, bueno, no corresponde la denuncia penal. La pregunta sería la siguiente: ¿se entera el contribuyente de esto? Es decir, si el contribuyente ejerce su derecho, toma vista, al tomar vista se entera de toda la situación, ¿la intervención del área penal está dentro de la vista y por lo tanto es accesible para el contribuyente o esto nunca se entera? No sé, Pablo, si querés, yo entiendo que no, pero la realidad es que no denuncio, con lo cual es mejor que lo responda Pablo. No denuncia, exactamente. En este caso estamos planteando que no lo denuncia porque se ha analizado la cuestión y se llegó a la conclusión de que no había ningún ardid por parte del contribuyente. La pregunta sería otra, que si esto es así, si esta es la posición del área penal, ¿cuándo el contribuyente toma vista, al tomar vista, aparece ese dictamen o esto no aparece y por lo tanto nunca se entera el contribuyente? Esta era la reflexión. Perdón, sí que aparece, está en el expediente. Está en el expediente porque, y en algún momento, cuando, digamos, se le va a aplicar cuando se le corre vista, vamos a suponer que estamos en la etapa de revisión. Cuando se le da traslado, se le corre vista o le dan intervención, vamos a decirlo como tenemos que decirlo, se le da intervención al área penal, el área penal dictamina si lo tiene que denunciar o no,
En el caso que lo tenga que denunciar, se suspende la aplicación de la multa, y en el caso que determine que no lo va a denunciar, se hace un dictamen diciendo que no lo va a denunciar, y entonces el juez administrativo que está revisando la fiscalización va a aplicarle va a determinar la materia de oficio y después va a aplicarle la multa. Con lo cual está claro que no, y en el expediente está el dictamen no penal. Perfecto, esa era la pregunta, sencillamente. No sé si Hernán parecería que volvió. A ver, Sí, intentamos está. una vez más. Sí, está ahí. A ver, Hernán. Ahí estoy, me puse con el teléfono a ver si esto funciona mejor, no Perfecto, siempre. ahora te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. No, tampoco valía la pena tanto esfuerzo, no era tan importante lo que iba a decir, pero me quedé con esto de lo que Pablo mencionaba. Yo no leí el fallo de casación al que él aludía, pero sí, Humberto, concuerdo un poco con lo que decías vos, de que algún pequeño cambio, por ahí porque tanto venimos insistiendo, los que tanto tratamos de defender, por ahí logramos hacer mella, digamos, por lo menos lo seguimos intentando. Y en este fallo que yo comentaba antes de Talleres Metalúrgicos Amalia, de la Cámara Federal de San Martín, Exacto. se hizo un comentario en el cual de lo que se trataba era de establecer si había un estado de liquidez que permitiera hacer frente al pago de estas retenciones. Y la Cámara dijo algo que a mí me parece valioso y que no debe pasar desapercibido. Dice, justo estaba abriendo el fallo, decía que no se pudieron despejar las circunstancias que dice que califica como dirimentes para acreditar la materialidad fáctica del reproche, ¿sí? Circunstancias dirimentes para acreditar la materialidad fáctica del reproche. Esto es la efectiva existencia de disponibilidad de fondos a la fecha de vencimiento de las obligaciones mensuales del contribuyente. Y dice entonces que despejar tal aspecto de la conducta, y lo leo textual, alude necesariamente a su acreditación desde el aspecto formal y no, como se señala en instancia de grado, que fue un procesamiento revocado, a la justificación de un eventual accionar que se reproche. Dice, queda pendiente analizar un estado previo a la maniobra que alude a la tipicidad de la conducta de su aspecto objetivo. Y esto, creo que acá es donde se había cortado. El delito este es un delito de omisión y por lo tanto requiere, digamos, como elementos estructurantes típicos, una situación típica generadora del deber de actuar y una posibilidad de hecho de poder llevar a cabo la acción debida o la acción mandada que se reputa, cuya omisión es la que se reprocha. Y en este sentido no tenemos situación típica general del deber de actuar, le hace del deber de depositar si nosotros no hicimos una retención previa, pues si no retuvimos nada, no nace una obligación de depositar. Y tampoco tenemos la posibilidad, de hecho, de llevar a cabo esta acción de depósito si no existió la retención previa. Entonces, la delimitación conceptual de lo que significa la retención es fundamental, porque si la retención es una cuestión material, entonces requiere que haya existido la totalidad del dinero bruto en poder de quien debe practicar la retención para poder detraerla. Si esto no existió en ese momento, entonces la retención no existió. Y si no existe la retención como tal, entonces la conducta de la falta de posterior depósito deviene atípica. Y me parece que esto que venimos pregonando varios en este paso, incluso se hace un análisis de qué debe entenderse como retención en el sentido contable, ¿sí? Y la perito oficial hace unas consideraciones de lo que es una retención contable distinto de lo que tiene que ser una retención para el derecho penal, que no es una retención contable Perfecto. meramente. Y me parece que esto no leí el fallo que mencionabas vos, Pablo, de casación, o no lo recuerdo por ahí, pero sí me parece que son cuestiones sobre las que venimos discutiendo desde hace años, nada nuevo bajo el sol, pero que me parece que todavía no terminan de quedar zanjadas respecto de si una retención contable es una retención penal, una retención material y cómo se configura el delito de omisión en estas situaciones, ¿no? Digo, Pablo, vos justo Sí, me querías sí, decir algo. sí, sí, sí. Bueno, básicamente en Botino lo que dice Casación es lo que vos planteás en otros términos. Ellos hablan de la realidad de los hechos y vos hablás del objeto material. El objeto material es que que se haya efectuado la retención, o que se haya podido efectuar la retención, digamos. Con lo cual, esto me lleva a otra reflexión, y es que en general nuestros tribunales siempre
van a intentar, e incluso también las defensas también van por ese lado, de intentar demostrar que el imputado no tenía la posibilidad de pagar porque no tenía la posibilidad, porque en el momento del vencimiento no tenía ese dinero. Y como a mí la sensación que me da, por ahí diferente de la que percibe Humberto y quizás vos en este último tiempo, a mí me parece que los tribunales son muy estrictos con esto en el sentido de que, bueno, si no la tenía en el momento, ¿por qué no la tenía? Porque si hizo la retención, si no la tenía, puede ser un problema empresarial, pero es tu responsabilidad, digamos. Pero la cuestión sería, y ya te doy la palabra, la cuestión sería si en ese momento es donde tiene que tener el dinero, o como vos lo planteás, cuando lo tiene que tener es cuando está pagando el sueldo. Porque ahí es, si vos tenés el dinero para pagar el sueldo bruto, si vos tenés ese dinero, entonces vos la retención la hiciste porque la documentaste y porque te corresponde, etcétera, etcétera. Ahora, si vos ahí tampoco tenías el dinero, como se dijo en Botino, porque ni siquiera podía pagar los sueldos, pues entonces, por más que la documente, que la declares y qué sé yo, es mentira. Es que concuerdo con vos, a ver, y son momentos distintos. Una cosa es, y esto también es importante determinar, ¿en qué momento tengo que tener la plata? Porque si la retención es el acto material de conservar un pedazo en el poder, esto lo tengo que hacer en el momento en que pago el sueldo. El Claro. momento en el que yo tengo que hacer el depósito es posterior, y los 30 días de la ley penal tributaria son otro momento posterior al momento posterior al depósito. O sea que hay 3 momentos. Pero si hablamos de retención en el concepto de acto de apropiación material, en el cual yo me quedo con un pedazo de lo que pago, lo tengo que tener en el momento del sueldo. Ahora, la ley después me da 2 chances más, me da la chance de depositarla al momento del depósito y después me da 30 días para la configuración del ilícito penal. Pero ahí ya no es plata retenida, ahí es plata mía, no es plata retenida. Ahora, la plata será fungible, será lo que quieran, pero para mí, si yo no tengo la plata en el momento en el que pago el sueldo, la retención como tal no existe. Después Sí. discutiremos si la plata la tuve después y no la deposité, pero ya no es una retención, digo, como para distinguir. Ahora, ¿por qué no la tengo? Bueno, qué es eso, no importa por qué no la tengo porque no me pagó el cliente, porque no se me acreditó la tarjeta de crédito en el banco, porque no sé si eso es relevante. Lo importante, Botino, no bueno, la tenés porque no te pagó el PAMI, que es tu único cliente o casi único cliente. Entonces, no la sí, tenés. y además hay algo que también es importante recordar acá, que el delito no es no practicar la retención. El delito, digamos que sí había una figura vieja en la vieja penal tributaria que sí tenía estado delito. El delito es no depositar la retención hecha. Ahora, si yo no hago la retención, aún suponiendo que tengo la plata, si no hago la retención, no hacer la retención no es delito. Porque si el delito penal tributario es no depositar la retención hecha, no hacer la retención, digamos, porque la ley penal tributaria no tiene un tipo que castigue no retener, castiga el no depositar la retención. Claro, pero Eso igual el tampoco. problema ahí lo vas a tener que si vos el dinero sí lo tenías para hacer la retención y vos documentaste la retención, ¿cómo Bueno, justificás que la retención no la está bien. hiciste? Ahí O sea, podremos discutir quién tiene la carga de hasta la acá prueba, porque estoy con vos hasta ahí si no tenés el dinero. Si tenés el dinero para pagar el sueldo correcto. bruto, entonces está frito. Ahí es el momento donde yo concuerdo, donde decís, bueno, si vos tenías el dinero y lo documentaste y lo pusiste en el recibo de sueldo y demás, bueno, entonces demostrame vos que no le hiciste. Digamos, Claro. ahí acompaño. Exactamente. Ahí Hernán, será una acá, discusión Mirá, de las acá, exacto, pruebas. acá acá están Norma, preguntando, por ejemplo, una de las preguntas que están haciendo ahora y que surge en la práctica todos los días es que si no está el dinero, ¿por qué se documenta? Y acá empiezan las ficciones que pasan en la práctica. Y esto lo sabe Cuando mejor vos. no tiene el monto suficiente, le hace el recibo porque tiene el empleado que tener la cobertura de la salud. Entonces, para eso necesita tener el recibo con las retenciones, más allá que la retención se efectúe o no. Yo digo, cuando uno analiza los distintos casos jurisprudenciales, vamos a ver cómo los criterios son totalmente distintos. Por ejemplo, algunos señalan, y esto lo señala el juez directamente, que tal como lo sostuvo la FIP, quedó probado que se efectuó la retención como consecuencia del formulario 931, del recibo de sueldos y de la contabilidad. Y se acabó el tema. Hay otros que dicen, veamos la pericia. Entonces dice, tal cual establece el perito,
ha llegado a demostrar que no tenía disponibilidad de fondos, por lo tanto se comprobó que no se hizo la retención. Y hay otros que se meten a analizar la pericia y dice, si bien, fíjense este punto, si bien el contribuyente no tenía disponibilidad de fondos, en los últimos meses, y empieza a hacer el análisis de la entrada y salida, dice, bueno, pagó proveedores, pagó la luz, se llevó el retiro, bla, 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 dice, con lo cual le dio un camino distinto al camino que tendría que haber dado a los efectos de retención. Fíjense cómo son posiciones absolutamente contrarias, ¿no? Sí, y Bueno, acordate, Humberto, que digamos, los que somos más antiguos, para no decir más viejos, recordamos cuando se derogó la disposición que decía no admitirá prueba en contraria a la existencia de la retención respecto de la exactamente. cuestión contable. ¿Te acordás que había una norma que fue derogada? Bueno, fue derogada porque fue declarada inconstitucional primero, ¿no? Y de como Bueno, consecuencia de por eso fue eso. derogado. Por eso tenemos que Efectivamente, analizar qué valor le damos al 931 y qué valor le damos, porque exactamente. Ese es un hacer muy caso buen de recuerdo, laboratorio. muy buen recuerdo que plantea Hernán, porque en esa época el segundo párrafo establecía que una vez que el contribuyente había demostrado que la contabilidad había generado el pasivo por retenciones o documentado de otra manera, no se podía llegar a invocar la falta de retención. Esa norma fue declarada inconstitucional y después se dejó sin efecto. Justamente, yo creo que siempre lo comentábamos esto, tenemos que interpretar por qué esa norma fue declarada inconstitucional y por qué fue dejada sin efecto. Justamente porque nos parece, a la cuestión central que estamos analizando ahora, ¿no? Bueno, por una cuestión de que en el proceso penal todos los hechos tienen que estar sujetos a demostración, si no, Claro. Bueno, ese pero proceso es. entonces, Pablo, algo que vos trataste es a quién le incumbe la carga de la prueba, a quién le incumbe la carga de demostrar que la retención existió y cuál es el elemento que lo demuestra, que yo creo que el recibo no demuestra la retención, sino solamente una exteriorización contable formal por distintos motivos, por las multas, por las obligaciones legales, laborales, porque el aplicativo de AFIP no te deja generar el 931 de otra manera, no sé, digamos, puede haber un montón de motivos, pero no podemos partir de la formalidad documental para demostrar la existencia material de un hecho en el mundo real, digo, ¿no? Sí, yo diría más, Sí, Hernán, nosotros vemos en la práctica, para mí el extremo, que sería que el contribuyente no tenga dinero para pagar totalmente el sueldo, o sea que hace pagos a cuenta, pero no alcanza a pagar el sueldo, y la posición que tiene la administración tributaria, yo diría, de la aplicación del criterio del devengado estricto, hace que el día 31 esté debiendo aportes y contribuciones por el total. Sí, sí, por eso me Entonces, parece que es importante en estos casos trabajar, digamos, en la preparación de lo que es la futura prueba, el reclamo que uno sabe que viene, que tiene que estar claro, actas de directorio, actas de exactamente, asamblea, dejar, digamos, otro tipo de exactamente, registro. exactamente, ni más ni menos. Bueno, un sí, tema totalmente. realmente muy interesante esta discusión, porque, bueno, esto que estamos discutiendo acá es lo que vemos en la jurisprudencia, en definitiva, ¿no? Los distintos criterios que se van esbozando de alguna manera. Acá en el chat, Norma Martínez Monasterio agrega algo sobre el tema de la confección de la declaración jurada y del recibo, que también es cierto, digamos, que por más que el contribuyente puede decir, no, bueno, pero yo a mi empleado le tengo que dar el recibo porque si no me linchan, si no tienen obra social, de cualquier forma la obra social, si vos no le pagás los aportes, no la van a tener. No lo va a tener por Así más que que tenga bueno, recibos. ¿cómo? No, 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 sí, que por por más que eso, tengan no la va a tener recibos, por si no más te que echen tenga el aportes, no. recibo. No, tal cual. Bueno, había también una pregunta, y ya estamos concluyendo, Pablo, que hizo Carlos Negri, que nos comunicó que estaba sin poder hablarlo, pero bueno, lo transmitió, vinculado al tema de la condición objetiva de punibilidad, el efecto inflacionario, la falta de adecuación de las normas, la norma inconclusa de la 27430, que en definitiva terminó faltando la segunda norma legal, tal cual lo establecía la propia ley, y entonces él hace el planteo de si esta situación no genera una violación al principio de legalidad.
Sí, bueno, yo particularmente le contesté, esto fue planteado, ¿no? Fue planteado, pero los tribunales no le hicieron lugar. Yo creo, o sea, esto no hace falta ser muy avesado para entender que los efectos de la inflación carcomen y hacen que, yo escribí hace poco sobre lo irrisorio de lo que nos está pasando. Yo en el área en donde estoy teniendo casos que nunca hubieran llegado a la etapa penal, simplemente al mantenerse la condición objetiva, entran casos que antes no podían entrar, ¿no? O sea, evasiones previsionales por 3 o 4 o 5 personas en negro, completamente, digamos, sin registro, pero antes, digamos, por una cuestión del piso penal, hacía que estos casos no ingresaran al área penal, pero bueno, en este caso sí. Y la verdad que esto es un problema para todos, pero es un incumplimiento, digamos, del Congreso que no se ha encargado de hacer algo respecto de la VT, ¿no? Sí, diríamos, estamos de acuerdo, esa es la posición que ha tomado la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, justamente. Creo que esa decisión tiene alguna otra interpretación que se podría llegar a dar. ¿Esto por qué razón lo digo? Porque en realidad la ley 27430 te da todos los elementos para poder actualizar la Comisión Objetiva de Punibilidad. Te dice que se utiliza la OVT, te dice que entre tantas cosas, una de ellas es la ley penal tributaria. Te dice cuál es el índice que es precio al consumidor, te dice cuál es la periodicidad de la actualización, o sea, todos los elementos están dados. Entonces, yo creo que una interpretación distinta es el siguiente, que en realidad la norma que faltaría sería una norma de tipo reglamentaria, por los aspectos básicos están en la ley 27430, y de ser así se aplicaría el criterio inveterado de la Corte, que ha dicho que cuando se le da una ventaja, un derecho a un contribuyente, a un ciudadano, la falta de reglamentación no le puede quitar la aplicación de ese derecho que se ha dado con anterioridad. Con este criterio me parece que podemos llegar a una interpretación totalmente distinta a la que llegó la Cámara, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras, cuando esto llega a las instancias superiores, la verdad que no aventuro que pueda cambiar el criterio. Esta es otra consideración, ¿no? Bueno, señores, hemos llegado, nos hemos extendido un poco, pero ha sido realmente muy interesante. El agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado en una nueva jornada. El agradecimiento en especial a Pablo, que junto con Agustina, que han hecho una excelente presentación en ambos temas. A todos ustedes que nos han acompañado, a la vehemencia con lo cual se defienden los temas. Me parece que esta tribuna es para eso, ¿no? Es para discutir, es para apoyar líneas. Este es un canal que estamos aprovechando, así que el agradecimiento a todos y hasta la próxima reunión. Gracias.